Increíbles y enormes barcos, millones de dólares tirados a la basura. ¿Por qué simplemente los dejaron pudrirse? Y las razones son muy diversas. Voy a mostrar 19 barcos, desde acorazados y portaaviones militares hasta increíbles cargueros del tamaño de un edificio de 9 pisos. Y para empezar, voy a comenzar con un enorme crucero, olvidado, nada menos que en la selva de Tailandia. Este barco, que se encuentra en medio de la selva en el sur de la isla tailandesa de Koh Chang, es realmente un objeto único. Este es el antiguo crucero The Galaxy, del tamaño de un edificio de 9 pisos, que en su momento atrajo a muchos turistas, pero que ahora se encuentra en estado de abandono. ¿Cómo terminó en la selva? El crucero fue convertido en un hotel, pero su funcionamiento fue breve y ahora ya no está en servicio. Existen varias versiones sobre por qué el hotel cerró. Una de ellas sostiene que el propietario no obtuvo la licencia necesaria o violó la legislación, lo que llevó al cierre. Otra versión relaciona el cierre con los frecuentes suicidios que ocurrieron en el hotel, lo que generó una mala reputación y ahuyentó a los turistas. Sin embargo, cabe señalar que en el año 2012 el hotel aún recibía huéspedes, aunque oficialmente no estaba en funcionamiento. En algunas reseñas de visitantes se puede encontrar información de que una parte de las habitaciones estaba abandonada, mientras que otra realmente era atendida. Pero basta de misterio. ¿Qué opinan de un enorme portaaviones tirado a la basura? Oriskany, o como también lo llaman Mighty O, es un portaaviones de la clase Essex. Era algo así como un modelo emblemático para el programa de modernización. Su tarea era clara: actualizar los viejos portaaviones para que cumplieran con los requisitos de la era moderna. Con su desplazamiento de asombrosas 3.800 toneladas, el Oriskany era realmente enorme, como una gigantesca ciudad flotante. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? El destino de este barco, que terminó de una manera bastante inusual. Se convirtió en un enorme arrecife. Sí, no escucharon mal. En mayo de 2006 lo remolcaron a 30 kilómetros de la costa y luego organizaron un verdadero espectáculo de fuegos artificiales instalando barriles de 200 kilogramos de C4. La explosión fue enorme y el Oriskany descendió lenta pero seguramente al fondo del océano, donde permanece hasta hoy. Ahora este barco se ha convertido en el arrecife artificial más grande del mundo. Pocos conocen el verdadero nombre de este barco, que se encuentra cerca del cabo Tarkankut. Eso sí, solo se puede llegar a él en barco debido a su ubicación en mar abierto. El buque de carga Ibrahim Yakim, bajo bandera de Camboya, se dirigía con una carga de 5.500 toneladas de metal desde el puerto de la ciudad de Nikolaev, en Ucrania, hacia Turquía. Además, a bordo del carguero Ibrahim Yakim había alrededor de 2.000 litros de lubricantes y 40 toneladas de combustible diésel. En la noche del 17 al 18 de diciembre de 2010, el carguero se vio atrapado en una tormenta de fuerza 5 en la zona de la costa occidental de Crimea. La tripulación del barco, compuesta por ciudadanos de Siria e India, intentó echar el ancla cerca del cabo Tarkankut, pero el carguero fue arrancado de su ancla por la tormenta y encalló a 750 metros del cabo. La iluminación del barco se realizaba a partir de la planta de máquinas. La escora era de 20 grados hacia estribor y el barco sufrió una vía de agua. La tripulación comprendió la gravedad de la situación y a las 10 de la noche del 17 de diciembre, una bengala de señalización se elevó al cielo. Se emitió una señal de SOS informando sobre el naufragio del carguero. Como resultado, ya han pasado 14 años y la situación sigue igual. Porque sacar, remolcar y restaurar este barco simplemente no era rentable. Y aunque este carguero puede que no sea tan conocido como el río, que está cerca de Gelendzhik, en mi opinión no es menos majestuoso. Especialmente impresiona durante una tormenta. El carguero Surov fue literalmente arrojado a la costa entre los pueblos de Veselovka y Volna. En la zona de Tamán soplaba un viento muy fuerte y el mar estaba agitado con olas poderosas. La advertencia sobre ráfagas extremas de viento en Kuban fue emitida por el Ministerio de Emergencias un día antes. La información de que el carguero encalló llegó al centro de control del puerto marítimo de Novorossiysk el 25 de diciembre de 2018 a las 4:23 de la mañana. A bordo se encontraban 11 miembros de la tripulación, incluidos 2 ciudadanos de Rusia y 9 ciudadanos de Azerbaiyán.
A las 2 de la madrugada, el capitán del barco solicitó ayuda y un remolcador del puerto de Novorossiysk se dirigió hacia el carguero. A las 3:20, el barco ya había encallado y 10 minutos después perdió completamente el suministro eléctrico. A las 4:20 comenzó a entrar agua a bordo y debido a esto se tomó la decisión de evacuar a toda la tripulación. Así fue como este barco quedó inmóvil en un solo lugar. En 1940 nació un gigante oceánico llamado SS América. En 1993 fue vendido con la idea de convertirlo en un hotel único de 5 estrellas en el exótico Phuket, Tailandia. ¿Te suena familiar, verdad? Sin embargo, cuando el transatlántico se preparaba para su nueva aventura, fue rebautizado como American Star. Aunque, para ser sinceros, no navegó ni un solo día con ese nombre. Los planes eran ambiciosos y el barco partió desde Grecia a través del Atlántico escoltado por un remolcador ucraniano. Pero aquí es donde empieza lo más interesante. El barco se topó en su camino con una enorme tormenta y el cable de remolque no soportó tal carga. La tripulación logró salvarse milagrosamente gracias a un helicóptero de rescate y la recién nombrada Estrella Americana quedó a la deriva en el mar hasta que el barco encalló cerca de la costa occidental de Fuerteventura, una de las Islas Canarias. Hasta el año 2007, el barco permaneció como una roca en el mar hasta que el metal no resistió el embate del agua y comenzó a desmoronarse. Primero se desprendieron fragmentos y luego colapsó todo el costado derecho del barco. En la actualidad, la embarcación simplemente se ha desintegrado. El descubridor del mundo es un gran crucero. Construido en 1974, realizaba viajes a la Antártida y a las regiones polares. Contaba con un doble casco que proporcionaba protección contra daños menores. Sin embargo, el 30 de abril del año 2000, la embarcación chocó contra un arrecife cerca de las Islas Salomón y perforó su casco. El capitán decidió encallar la embarcación en la bahía de Rodri para evitar que se inundara. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y más tarde el barco fue saqueado por los habitantes locales. El crucero Cielo Mediterráneo, originalmente llamado Nueva York, fue construido en 1952 en Newcastle, Inglaterra. Realizó su último viaje en agosto de 1996. Posteriormente, debido a dificultades financieras de la compañía propietaria, el mar Mediterráneo fue arrestado en 1997 en Patras. 2 años después, fue remolcado a la bahía de Bousa, en Grecia, donde fue abandonado. A finales de 2002, el barco comenzó a llenarse de agua y a inclinarse. Para evitar que se hundiera, fue remolcado a aguas poco profundas. En enero de 2003, el Cielo Mediterráneo se volcó de lado y desde entonces espera su destino. Pero, ¿por qué hablamos solo de barcos civiles? Permítanme contarles la historia del Le Clem, también conocido como Le Clemenceau, un enorme barco monstruoso, el 6º portaaviones de la Marina francesa. A pesar de que según los estándares estadounidenses era bastante pequeño, en su país representaba un verdadero logro de la ingeniería francesa, demostrando que Francia también era capaz de realizar construcciones destacadas al igual que Estados Unidos o el Reino Unido. Durante casi 40 años, este barco sirvió fielmente hasta que fue dado de baja en 1997. Pero su destino resultó ser algo a medio camino entre la tragedia y la comedia. El Clemenceau fue enviado a la India para su desguace, pero allí le esperaban intrigas internacionales. El Tribunal Supremo de la India bloqueó el acceso a la nave debido a problemas medioambientales. Incluso tras ser capturado por los militares egipcios, vagó durante 5 años de un continente a otro, hasta que finalmente regresó a Europa para, por fin, encontrar su último refugio en Hartlepool, en el noreste de Inglaterra. Pero en el año 2010, este barco desapareció para siempre, convirtiéndose en otro misterio del mar. Y quiero recordarles, quien no se suscriba se queda sin pepinillo. El Kniaz Bagration es un barco de pasajeros único, que se alza en la costa de Crimea, cerca de Sudak. El barco de pasajeros Kniaz Bagration, al igual que el tristemente célebre Titanic, fue diseñado en 1912. Este barco, de 90 metros de largo y 12 metros de ancho, es el único que se conserva de la primera serie de barcos fluviales de pasajeros a hélice con motor diésel, fabricados por encargo de la compañía naviera Cáucaso y Mercurio, aún en el Imperio Ruso. 107
En 1919, la embarcación fue renombrada en memoria del camarada Markin, en honor al revolucionario Nikolai Markin, quien había fallecido un año antes y que, de hecho, murió durante una operación de reconocimiento. En la década de 1950, el barco fue completamente reconstruido y pertenecía a la Asociación Bolshinsky de Navegación Fluvial, prestando servicio en las líneas de pasajeros en la cuenca del Volga. Sin embargo, en 1991, todas las embarcaciones de construcción temprana fueron retiradas del servicio y el Kniaz Bagration fue vendido a un particular en Ucrania. Después de esto, fue trasladado a Crimea a principios de los años 90. Los espacios del barco se utilizaron como restaurante y luego la embarcación fue remolcada hasta el cabo Meganom, donde permanece hasta hoy. Kaptagiannis es una barcaza griega destinada al transporte de azúcar crudo. En 1974, colisionó con un petrolero en el río Clyde, en Escocia, y se hundió. Aunque el petrolero no sufrió daños, sus cadenas de ancla perforaron la barcaza y el agua comenzó a inundar la embarcación. El intento del capitán de llevarlo a aguas poco profundas terminó con el Kaptagiannis encallando y volcando al día siguiente. Curiosamente, aunque este barco se encuentra en aguas relativamente poco profundas, nunca fue rescatado. Con el paso del tiempo, la embarcación se ha ido integrando en el terreno y se ha convertido en refugio para la fauna marina y las aves. Y les presento la grúa flotante más gigantesca de toda África, la plataforma francesa Vos 400, construida en 1987 en un astillero en Polonia. Pero eso fue en el pasado. Y ahora, en 1994 se intentó remolcar la barcaza grúa con el remolcador ruso Tigr. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas provocaron que el resistente cable sueco de remolque se rompiera y el Vos 400 quedó varado en un banco de arena. Por suerte, la tripulación de 14 personas fue rescatada con éxito, pero el gigante de hierro quedó oxidándose en las costas de Sudáfrica. A pesar de los intentos de sacarla del banco de arena, la plataforma comenzó a desmoronarse y se decidió dejarla en paz por completo. Pero sigamos adelante. El barco La Family Express, que naufragó en las aguas del sur de Turcas y Caicos en el Mar Caribe. Este barco fue construido en 1952 en Polonia y pasó la mayor parte de su vida al servicio de la Marina Soviética bajo el nombre de Fort Shevchenko. En 1999 fue vendido y ya rebautizado como La Family Express. Los detalles del naufragio no están del todo claros, salvo que el barco encalló durante el huracán Frances en el año 2004. Actualmente, esta embarcación se ha convertido en una gran atracción local y atrae a una enorme cantidad de turistas. El HMAS Defensor es una gran cañonera adquirida por el gobierno de Australia del Sur en 1884 para proteger la costa de una posible amenaza rusa en la década de los 70. El HMAS Defensor sirvió durante la rebelión de los Boxers, así como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En julio de 1943 fue requisado para el servicio militar en la Marina de los Estados Unidos. En ruta hacia Nueva Guinea, el barco sufrió daños al chocar con un remolcador y posteriormente encalló lejos de la costa del estado de Queensland. Sus restos oxidados aún son visibles hasta el día de hoy. El barco Evangelio fue construido en el mismo astillero que el Titanic y botado el 28 de mayo de 1942 bajo el nombre de Imperio de la Fuerza. Posteriormente cambió de nombre varias veces antes de ser conocido como Evangelio. En 1968, durante una densa niebla nocturna, el barco se acercó demasiado a la costa y encalló. Algunos afirman que el hundimiento de este barco fue un acto intencionado por parte del propietario con el fin de obtener una compensación del seguro. La hipótesis se ve respaldada por el hecho de que, durante la catástrofe, el mar estaba anormalmente tranquilo a pesar de la densa niebla, y casi todo el equipo del barco funcionaba perfectamente bien. Y por supuesto, debo hablar sobre el famoso naufragio del barco SS Mageno cerca de la isla Fraser en Australia. Construido en 1905, el SS Mageno fue uno de los primeros barcos de vapor con turbina y realizaba viajes regulares entre Sydney y Auckland. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial fue reconvertido en un barco hospital. En 1935 fue vendido como chatarra a Japón. Durante el remolque hacia allí, el barco se encontró con una fuerte tormenta y con 8 personas a bordo simplemente desapareció.
3 días después fue encontrado varado en la costa de la isla Fraser, donde la tripulación tuvo que sobrevivir instalando un campamento en esa orilla. Los intentos de sacarlo del banco de arena no tuvieron éxito y finalmente el barco fue puesto a la venta. Pero no se encontraron compradores. Sorprendente, ¿verdad? La Santa María es un barco mercante español que en su último viaje transportaba automóviles deportivos, alimentos, medicamentos, maquinaria, ropa y muchas otras cosas más. El 1 de septiembre de 1968, cuando el barco pasaba cerca de las islas de Cabo Verde en su camino hacia Brasil y Argentina, encalló. Tras los fallidos intentos de un remolcador local de rescatar el barco, simplemente fue abandonado. Toda la carga valiosa fue retirada y llevada. No por saqueadores. Desde entonces, los restos del Santa María se han convertido en un símbolo de Boa Vista en Cabo Verde. Les presento al Dimitrios, anteriormente conocido como Klingholm, un pequeño barco de carga de 67 metros de eslora, construido en 1950. Su historia tomó un giro inusual cuando, el 23 de diciembre de 1981, fue arrastrado a la playa de Baltaki, en la prefectura de Laconia, en Grecia. Se rumorea que el barco se utilizaba para el contrabando de cigarrillos entre Turquía e Italia. Según esta versión, la tripulación del barco lo encalló intencionadamente en la playa de Baltaki, aproximadamente a 5 kilómetros del puerto de Gitio, y luego le prendió fuego para destruir las pruebas de dicho contrabando. El Olimpia es un pequeño barco mercante que fue varado cerca de la ciudad de Catapola, en la isla de Amorgos, en Grecia. En 1979, cuando se dirigía de Chipre a Grecia, fue capturado por piratas. Tras un fallido intento de sacar el barco de la bahía, simplemente lo dejaron allí, y hoy en día se ha convertido en uno de los lugares turísticos más populares. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Gracias por ver mi canal. No olviden suscribirse, darle like y hasta pronto.